Saludos buenas y sean bienvenidos a su canal Tech Review, el canal de tecnología, revisados y de vez en cuando críticas. En el video de hoy hablaremos sobre el Internet de las cosas, cómo funciona, qué es, un sinnúmero de cosas que aprenderás en este video. Bueno, el concepto básico de lo que es el Internet de las cosas o Internet of Things, bueno, es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos en Internet, bueno, ya sean cosas como por ejemplo una estufa, una televisión, bombillos inteligentes, tu carro, tu teléfono, el medidor de temperatura de tu casa, si es inteligente, algo que se pueda interconectar mediante el internet o mediante una red que se pueda transferir datos de ida y también de vuelta. Pero quizás pienses, yo no tengo internet de las cosas. Sí tienes internet de las cosas. Tu teléfono, quizás tu router de tu internet, ya sea móvil o fijo, como algunos planes, pero sí lo tienes. Las redes sociales forma parte, es un bloque de muchos de lo que es el internet de las cosas. ¿Por qué? Porque se mandan y se reciben datos. Bueno, un smartphone, una televisión, eso es Internet de las cosas. Pero ¿para qué sirve eso? Bueno, intercomunicar información. Por ejemplo, un speaker inteligente puede agendar citas, eventos o cualquier otra cosa. O incluso encender tu televisión inteligente. Es algo tan simple como el Internet de las cosas. Esto forma parte de esto. Pero algo tan mencionado como es actualmente el Internet de las cosas, que actualmente es altamente, o sea, dicho por otras personas. ¿Cuándo surge esto? Bueno, esto surge en el 99, hace 22 años, y se está dando algo como que de moda ahora, en ese momento. Pero ¿para qué realmente sirve el Internet de las cosas? Bueno, para comunicar entre sí. Como por ejemplo, una comunicación normal. Eso puede suceder entre el refrigerador, la temperatura, el medidor de temperatura, el speaker inteligente, la televisión, un radio, ¿qué más? Una estufa, un microondas, sin 12 cosas. Su propio router se puede comunicar entre sí. ¿Para qué? Para ahorrar energía, ahorrar datos o simplemente recopilar estos y obtener una mejor estadística de uso de internet, de energía, así brevemente dicho. Pero ¿cuál es realmente el uso que damos al internet de las cosas? Bueno, en aplicaciones el consumo de energía, por un lado. Por otro lado, el uso empresarial, automatizar, minimizar el uso humano. Por ejemplo, medios de comunicación, bueno, eh, televisivas y ese tipo de cosas. Por otro lado, administración e infraestructura. Bueno, como son eh, realidad virtual, realidad aumentada y ese tipo de cosas. Por otro lado, la agricultura, mejorar los cultivos y ese tipo de cosas. Por otro lado, gran parte es destinada a la medicina y a la salud. Bueno, ya que les dije los usos, qué es y cómo funciona, me gustaría saber qué parte le gustó y qué otro tipo de cosas le gustaría que hablemos en el canal. Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like, bueno y únanse si quieren compartir.